Bueno, pues es para mí un placer muy especial estar aquí hoy con vosotros, amigas y amigos, a quienes quiero empezar por agradecer mucho vuestra presencia, vuestro interés y vuestro apoyo, sin los cuales es imposible sacar adelante este tipo de actividades. Y estamos aquí para asistir a la primera de las conferencias de un ciclo de conferencias, la conferencia inaugural, que se llama La Granada de la Ciencia y la Innovación en el Ateneo. Es un ciclo que ha organizado el Ateneo de Granada con mucho cariño y, dicho sea de paso, con la colaboración decidida y generosa de la Facultad de Ciencias. Por tanto, también quiero empezar por agradecerles también a ellos, a su decana, Carmen Carrión, a José Antonio, su secretario, y a todos los demás, su ayuda inestimable. Se trata de un ciclo de conferencias muy especial en el que el Ateneo ha invitado a participar a todos los galardonados en la cuarta edición de los premios de la ciudad a la ciencia y la innovación, que fueron otorgados, me parece que el pasado día 10 de marzo, me parece, por el Ayuntamiento, a través de su Mesa de la Ciencia, de la que el Ateneo forma parte. La idea fue de Paco Herrera, que nos la sugirió precisamente el mismo día de la ceremonia, y el Ateneo recogió el guante y por eso estamos hoy aquí. A lo largo de los próximos meses, pues van a ir interviniendo un conjunto excepcional de investigadoras e investigadores de muy diversos campos que nos van a contar cosas sobre sus trabajos, sus inquietudes, sus expectativas y sus problemas. Nos van a hablar de cosas muy interesantes, muy variadas. Nos van a hablar del aprovechamiento de energías limpias de fusión, de cómo fotografiar agujeros negros, de qué hacen nuestros investigadores para combatir el cáncer, de cómo afrontar el futuro en compañía de nuestras nuevas conocidas, las inteligencias artificiales, de la estructura del cosmos, de la magia de los cristales o de la ciencia del deporte. Y a lo largo de estas conferencias, pues vamos a tener también ocasión de constatar, y es lo que el mensaje que me gustaría daros, el altísimo nivel alcanzado por nuestras vanguardias locales de científicos y de tecnólogos, de nuestras científicas y tecnólogas. Comprobaremos a lo largo de estas conferencias que la provincia y la ciudad de Granada están viviendo un momento excepcional de su historia, en que, una ciudad que tiene un lugar indiscutible y privilegiado en el mundo por su historia, por su patrimonio, por sus letras y por su cultura, pues ahora, con un vigor especialmente fuerte, está en el camino de ser también un referente mundial en ciencia, en tecnología y en innovación. Pero para hacer viable eso que yo llamaría un futuro bastante luminoso, ¿verdad?, en este campo, es preciso contar necesariamente con la complicidad imprescindible de la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Y esa es precisamente la misión del Ateneo de Granada. Promover, como siempre ha hecho desde su fundación primero y su refundación después, la difusión del pensamiento y la cultura en todos sus ámbitos, en el científico, en el cultural y en el artístico. Y toca ahora, pues, sensibilizar a los granadinos en el ámbito científico. Ese gran, diría yo, desconocido de nuestra comunidad. Toca que los granadinos sepan que van a contar con un acelerador de neutrones único en el mundo y que es de una excepcional importancia, de una excepcional trascendencia para el futuro desarrollo de la energía limpia de la energía nuclear limpia y suficiente.
Toca que los granadinos sepan también, por ejemplo, que en estos momentos una nave espacial se encamina hacia Júpiter con instrumentación construida y diseñada por nuestros científicos e ingenieros. Toca saber que Granada es ya un referente mundial en el campo de la inteligencia artificial o de las biotecnologías. Y todo esto nosotros pensamos que también es patrimonio cultural de nuestra ciudad y de nuestra provincia y que debe, por tanto, ser reconocido por todos los granadinos. Y hoy contamos, para la inauguración de nuestro ciclo, con un invitado excepcional, Ángel Ibarra, que nos va a hablar del acelerador de partículas de Granada, de cuyo consorcio internacional, integrado por los países más influyentes del mundo, la Unión Europea, entre otros, es director. También a él quiero empezar por agradecerle enormemente su disponibilidad y su amabilidad para aceptar participar en nuestro ciclo con una agenda tan apretada como sabemos que es la suya. Gracias. Presentar a Ángel Ibarra es, al mismo tiempo, extremadamente fácil y tremendamente difícil. Y lo es porque, por una parte, su trayectoria científica y profesional habla por sí sola, pero al mismo tiempo es muy difícil condensar en unas pocas frases la extensión y la trascendencia de su trabajo. Ángel es doctor en física por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una larga trayectoria ya de 35 años de trabajo en lo que yo creo que ha sido su pasión como científico. Él ahora nos contará que es la fusión nuclear como futura fuente de energía y el estudio en particular del comportamiento de los materiales asociados con estas tecnologías. Alcanzar esa meta, que tiene, como he insinuado antes, una importancia estratégica para la humanidad entera, supone, como él nos contará seguramente con detalle luego, un esfuerzo ingente de cooperación internacional. Un esfuerzo que, desde luego, trasciende lo que es la labor convencional de un científico en su laboratorio. Por eso, liderar un tema como este implica reunir en una misma persona, como es su caso, unas cualidades, unas calidades y un reconocimiento indiscutible, pero al mismo tiempo unas capacidades de liderazgo, de diplomacia y de gestión extraordinarias. Es el caso, como digo, de nuestro invitado Ángel Ibarra. Por mencionar solo algunas de sus actividades, Ángel ha liderado durante más de 15 años la División de Tecnologías para la Fusión del Laboratorio Nacional de Fusión de la CIEMAT, ha sido responsable de la participación española en el proyecto IFMI-FEBEDA en el marco del acuerdo bilateral entre Europa y Japón para el Broader Approach to Fusion, es coordinador europeo del paquete de trabajo de la fuente de neutrones, no sé si se pronuncia así, no sé cómo lo decir, WPNs, algo así. NS. Para fusión en el marco del Consorcio Europeo de Eurofusion, y en 2021 pues, fue nombrado director general del consorcio IFMIF-DONES España. Compaginar estas tareas de dirección y gestión de proyectos de esta envergadura con el hecho de, además, haber publicado más de 200 artículos científicos y ser miembro de un número importante de comités internacionales de medios especializados, es algo que nos da pistas sobre la talla científica y profesional de nuestro invitado de hoy. Y para finalizar, así que para explicar, os dejo para explicar en qué consiste el que con toda seguridad me atrevería a decir que es el proyecto científico y tecnológico de mayor envergadura de la historia de Granada. Os dejo con Ángel Ibarra. Bueno, muchas gracias.
yo no soy esa persona que ha dicho, ni muchísimo menos. Es verdad que toda mi vida he trabajado en el tema de desarrollar la fusión como fuente de energía, pero todo lo demás no me reconozco en eso que dices. Lo que realmente es un honor para mí que me deis la oportunidad de inaugurar este ciclo de seminarios. Creo que es una iniciativa magnífica, lo mismo que fue un honor que me dieran el premio en el Ayuntamiento. Creo que es una iniciativa magnífica y que lo deseable sería que se pudiera mantener en el tiempo con las sucesivas ediciones que se vayan haciendo. Lo estábamos comentando antes, yo creo que la divulgación, el explicar lo que hacen los científicos es muy importante y es una obligación también, porque tenemos que, de alguna manera, tenemos que dar cuentas del dinero que gastamos, tenemos que dar, o que invertimos, mejor dicho, y tenemos que explicar por qué lo hacemos y para qué sirve. Y eso hay que conseguir que la gente lo entienda y que lo comparta en algunos casos y en otros casos a lo mejor no. La verdad es que preparar una presentación como la que se supone que tengo que hacer ahora no es fácil porque se supone que el público, por muy educado que esté, es heterogéneo y los científicos tenemos cierta tendencia a utilizar palabras malsonantes de vez en cuando y he intentado simplificar en lo posible, a lo mejor en algunos casos demasiado, de manera que espero que me podáis disculpar y en cualquier caso al final espero que haya un poco de tiempo para preguntas, pues si hay alguna cosa que no quede clara o que queráis que profundicemos un poco más. Yo lo que he intentado, sin entrar en muchos detalles en nada, pero sí he intentado contestar a las preguntas que yo me hago o que me haría frente a un proyecto del que no sé demasiado, ¿no? Entonces, lo primero es que me gustaría contestar algunas preguntas de qué es DONES, qué queremos hacer, para qué lo hacemos, qué aspecto tendrá, qué es lo que queremos hacer. ¿Es una cosa que va a durar unos pocos años o no? ¿Sabemos realmente hacer un proyecto único en el mundo, como dice el compañero Hidalgo? Me gustaría decir unas pocas palabras para explicaros qué estamos haciendo para desarrollar este proyecto, porque normalmente esta clase de proyectos no es una cosa que caiga del cielo, sino que requiere un esfuerzo coordinado de mucha gente durante muchos años. Y entonces pues, he puesto unas pocas transparencias para intentar explicaros cómo se ha gestado este proyecto desde hace cierto tiempo. Y luego, lo mismo, explicar un poco por qué es importante, por qué es algo que es relevante por la fusión, que se ha mencionado, pero también por otros aspectos un poco más estratégicos. Entonces, vamos a ello. Pues lo que queremos hacer es esto que está esquematizado aquí. Queremos construir un acelerador de partículas que me va a permitir coger un deuterón. Un deuterón es un isótopo del hidrógeno, acelerarlo hasta una determinada energía, que en este caso es una energía de 40 MeV. 40 MeV para un acelerador de partículas es una energía relativamente pequeña. Si los comparamos con los aceleradores de Ginebra, del CERN, por ejemplo, 40 MeV es 1 millón o 10 millones de veces menos energía que en el caso del CERN. En el CERN aceleran a GeV o a TeV, o sea, a muchos órdenes de magnitud más que nosotros. Pero nosotros queremos acelerar muchas partículas. Queremos acelerar 125 miliamperios, que si los comparamos con el CERN es 1 millón o 10 millones más de partículas de las que utilizan ellos en sus aceleradores. De manera que la dificultad de nuestro acelerador es que queremos acelerar muchas partículas. A una energía pequeñita, no es demasiado grande, pero muchísimas partículas. Esas partículas las lanzamos contra un blanco. El blanco, en nuestro caso, es un blanco de litio. Tiene que ser un blanco de litio, por lo que explicaré ahora. Y en la interacción, en la reacción entre el deuterio, entre la partícula y el litio, se produce una reacción nuclear de un tipo determinado específico que genera, entre otras cosas, genera neutrones muy parecidos a los que habría en un reactor de fusión. De manera que yo estoy generando el entorno que habría en un reactor de fusión utilizando una técnica totalmente distinta que en principio es más fácil, más barata, que esa es la razón de que lo hagamos con un acelerador de partículas.
Al tener una corriente muy alta, yo soy capaz de generar muchos neutrones y entonces puedo hacer los experimentos relativamente rápido. No sé si en alguna de las otras transparencias lo menciono, pero un experimento relativamente rápido significa 2 años aproximadamente. Y cada experimento que vamos a hacer en el acelerador es 2 años de estar trabajando de forma continua. Lo que quiero destacar es que nosotros no vamos a hacer reacciones de fusión, ni vamos a generar energía, vamos a gastar energía. Nosotros lo que vamos es a intentar resolver un problema que tienen ahora mismo los ingenieros que están diseñando los futuros reactores de fusión y vamos a intentar resolverlo sin tener que construir un reactor de fusión para probarlo, entre otras cosas porque no nos dejarían construirlo. Lo que tiene de complicado este acelerador y todas las otras cosas que vienen después es que he dicho que es una corriente muy alta. Si multiplicamos la energía por la corriente, 40 MeV por 125 miliamperios son 5 megavatios de potencia. Estamos poniendo 5 megavatios en una superficie de este tamaño aproximadamente. 5 megavatios es una barbaridad. No hay ningún acelerador en el mundo que genere una cantidad de potencia tan grande en el haz que está acelerando. Da igual si es con partículas de mucha energía o partículas de poca, pero no hay ninguno que de 5 megavatios. Claro, si yo pongo 5 megavatios de potencia en un material sólido, el material se vaporizaría inmediatamente. De manera que el blanco de litio que yo tengo que utilizar tiene que ser un blanco líquido, de manera que yo esté extrayendo el líquido, el blanco continuamente, de forma continua, de manera que como si fuera agua, y meterlo en un circuito, de manera que conforme el litio se calienta un poquito, lo saco, lo enfrío y lo vuelvo a meter, y durante todo el rato se está produciendo la interacción de los deuterones con el litio. Para poder hacer esto, sin que el litio se evapore, tengo que hacer que el litio se mueva a bastante alta velocidad, a 15 metros por segundo. ¿Vale? O sea que estoy moviendo el litio muy deprisa. Es verdad que no en todo el lazo. La zona en la que se está moviendo es justo la zona en la que está incidiendo los deuterones, porque lo que hacemos es forzar a que el litio se mueva a alta velocidad por una superficie cóncava. Luego, en el resto del lazo ya son tuberías gordas y en las tuberías se mueve más despacio. Una vez que tengo el haz de neutrones funcionando, pues yo lo que hago es colocar ahí las muestras que yo quiero, muestras con las que yo quiero hacer experimentos. La dificultad de esta parte es, sobre todo, que si es un experimento de 2 años, yo tengo que estar seguro que en 2 años no pasa nada, porque si se me va un poco la temperatura, se me va un poco lo que estoy haciendo, el experimento se estropea y tengo que empezar de cero. Para que nos hagamos una idea un poco de la dificultad o del reto que supone construir un acelerador, este acelerador en concreto, esta es una gráfica que es muy sencilla, pero da un poco una idea de lo que estamos hablando. Es una gráfica en la que están pintados, todos no, pero muchos de los aceleradores más representativos del mundo. De hecho, hay algún error, pero bueno, la filosofía es la misma. En el eje Y tenéis representado la corriente que transporta el acelerador. ¿Cuántas partículas estás acelerando? Y en el eje X tienes la energía a la que se están acelerando esas partículas. Podéis ver que casi todos los aceleradores, y las líneas inclinadas, las líneas diagonales, son las líneas de igual potencia. Es decir, cada línea va de 1 kilovatio hasta 100 megavatios, hay un orden de magnitud entre línea y línea. Podéis ver aquí que casi todos los aceleradores relevantes están como en una diagonal. En la diagonal en la que se intenta, a la vez que se va aumentando la energía de las partículas, se va aumentando la corriente. Pero nosotros lo que queremos construir está en esta esquina superior, está en una zona en la que queremos acelerar una corriente muy alta, pero con una energía relativamente baja. Y los aceleradores que hay alrededor es justo los experimentos que estamos haciendo, que hemos hecho en los últimos años, para demostrar que se puede construir. No hay experiencia previa, o hay relativamente poca experiencia previa, de construir un acelerador de estas características. Estamos desarrollando la tecnología para construir un nuevo tipo de aceleradores que, si funciona bien, que funcionará bien, abrirá
el camino a poder desarrollar una nueva familia de aceleradores en el futuro. Lo que queremos hacer tendrá este aspecto. Como podéis ver, el acelerador nos cabe en un edificio. Como queremos acelerar a poca energía, nosotros no necesitamos hacer un círculo de 20 kilómetros de diámetro, como es en el caso del CERN. Nosotros somos un acelerador lineal, una línea recta, que luego lo veréis como de 100 metros de largo, y nos cabe dentro de un edificio. La dificultad que tiene, de nuevo, es que quiero acelerar muchas partículas en un trocito muy pequeño. La parcela en la que lo queremos construir es esta parcela que se ve aquí, que está en Escúzar, como sabéis, a 18-20 kilómetros de aquí. Es una parcela del orden de 100.000 metros cuadrados y más o menos se ocupará, como veis aquí, el acelerador. Lo más gordo es este edificio central, en el que está el acelerador. Ahora veréis algo más. Y todos los otros sistemas que me permiten hacer el experimento. Tiene la forma de L, esta forma de L que es un poco rara para un edificio, porque aspiramos a que en el futuro podamos añadir un segundo acelerador para poder hacer experimentos más deprisa. De manera que el segundo acelerador lo meteríamos, en el caso de que todo funcione bien y consigamos el dinero, lo meteríamos en esta segunda parte del edificio, que como podéis ver está reservado ya medio en gris para poder hacerlo. Y todo lo que hay alrededor son los edificios auxiliares que necesitamos para que la cosa funcione razonablemente. Aquí he puesto una foto de que hemos empezado ya alguna obra allí. Estamos intentando construir estos edificios de esta esquina, esto es el edificio administrativo, que es el más fácil, y un almacén que queremos construir para montar algún laboratorio. La pinta que tendrá el edificio principal es algo parecido a esto. Esto es un corte un poquito simplificado de lo que habrá dentro de ese edificio grande. El acelerador es esto que veis aquí, en la segunda planta, en una habitación que es eso de unos 100 metros de largo, más o menos diáfana. En la parte de arriba del acelerador tenemos todo un conjunto de sistemas para darle energía al acelerador, porque la forma de acelerar las partículas es usando microondas, o sea, haciéndoles interaccionar con radiofrecuencia. Y entonces, como queremos dar mucha energía a las partículas, tenemos que acelerar muchas partículas, gastamos mucha energía y necesitamos un montón de sistemas de radiofrecuencia. Cada uno de estos sistemas proporcionan del orden de 200 kilovatios de potencia a cada una de las unidades aceleradoras que hay dentro, que no lo voy a explicar, pero hay 50 unidades aceleradoras dentro de esta línea de color gris que se ve aquí. El acelerador, las partículas aceleradas llegan hasta aquí, que aquí hay una caja de hormigón en la que está el blanco y en la que están las muestras, y interaccionan con el blanco, y el litio se le saca el calor, se refrigera en esta zona de abajo, de manera que el litio se está moviendo de arriba a abajo continuamente. Aquí se enfría y aquí se calienta. Y las muestras que yo estoy irradiando están justo aquí detrás, que no se ve porque es una cosita, pues más o menos el volumen de muestra que yo quiero irradiar es como una cosa así, de este tamaño, aunque está metida en un módulo que llamamos un módulo de irradiación, en un componente que es como de 2 metros de alto, pero de 20 centímetros de ancho. O sea que en la escala en la que está aquí prácticamente no se ve. Una cosa importante es que hay neutrones y dentro de la caja esta de hormigón en la que se pasa todo, pues no se puede entrar, porque hay neutrones y se activan los componentes que hay dentro. Fuera no hay ningún problema, pero dentro se activan. De manera que cuando se para el acelerador deja de haber neutrones, pero queda algo de activación, y las muestras los experimentos que estoy haciendo, tengo que manejarlas mediante robótica. Tengo una serie de grúas automatizadas y componentes pequeñitos que me permiten gestionar todas las operaciones de mantenimiento y de gestión de las muestras de forma automática. Y todo el resto de las habitaciones, la mayor parte de ellas son sistemas auxiliares de las distintas cosas que necesitamos aquí, y luego tenemos un par de áreas adicionales, una aquí abajo y otra aquí justo detrás, para poder realizar experimentos que luego mencionaré un poquito de pasada, experimentos que no son relacionados con fusión, pero que son interesantes en otras áreas científicas.
Aquí tenéis otra vista un poco más cercana del acelerador. Las partículas nacen de esta cosa de color verde que hay al fondo. La manera de que nazcan las partículas es muy fácil. Yo cojo una botella de gas, la meto en un cilindro, en una cavidad resonante, en un cilindro, hago una descarga eléctrica y las partículas se ionizan, le aplico una diferencia de potencial, un campo eléctrico y se separan los electrones de los iones y ya empiezo a acelerar las partículas. A continuación viene un componente que se llama cuadrupolo de radiofrecuencia, que lo que hace es, me permite subir la energía de las partículas desde los pocos electronvoltios con la que salen, hasta un paso intermedio, que son, en este caso, son del orden de 5 MeV, y luego vienen esas 50 cavidades, esos 50 puntos de aceleración de las partículas, en el que de golpe a golpe va aumentando hasta los 40 MeV. Y lo tengo que hacer de golpe a golpe, entre otras cosas, porque una de las dificultades que tiene este acelerador que queremos construir es que, ya lo he dicho ya unas cuantas veces, queremos acelerar un montón de partículas. Las partículas cargadas, si ponéis un montón de partículas cargadas juntas, se repelen y tienden a separarse. De manera que yo quiero acelerar muchas partículas moviéndose a lo largo de un tubo, pero esas partículas van a intentar abrirse y tienen la tendencia a separarse e irse a las paredes. La única manera que tengo yo de poder controlar ese fenómeno de carga espacial que se dice, de repulsión entre las partículas, es poner imanes, lentes que me permitan focalizar las partículas que se están separando. De manera que entre punto de aceleración y punto de aceleración tengo que poner un imán. Y de hecho lo que limita la tecnología de los aceleradores y la razón por la que este acelerador es especialmente interesante es que llega un momento en que no tengo sitio para poner cavidades aceleradoras y no tengo sitio para poner más imanes, porque las partículas se separan tan rápido que tengo que poner un imán continuo prácticamente para mantenerlas confinadas. De manera que no podemos acelerar más de 125 miliamperios porque ya no tenemos sitio para poner imanes. Tendremos que desarrollar o imanes más intensos u otro tipo de tecnología si quisiéramos pasar ese límite. Una vez que las he acelerado utilizando estos 50 puntos de aceleración, que por cierto están metidos en estas cajas de color azul clarito, porque esto está trabajando a baja temperatura, trabaja a 4 Kelvin. Son cavidades superconductoras, lo que me permite que el campo eléctrico que son capaces de soportar esas cavidades es muchísimo más alto y, por tanto, el empujón que le puedo dar a las partículas es más fuerte por centímetro, por unidad de centímetro, ¿no? De manera que de este conjunto de cavidades aceleradoras salen ya las partículas con la energía que yo quiero, con una forma de haz más o menos gaussiano, y todo el resto del acelerador es lo que yo tengo que hacer para que la forma gaussiana del haz se vaya doblando sobre sí mismo y vaya cambiando de forma hasta tener, cuando llego aquí al final, una forma rectangular, que es la que es más eficiente para poder irradiar los materiales, ¿vale? Y eso se consigue a base de imanes, de nuevo, pero imanes que no son simplemente lentes, sino que son lentes con aberraciones, utilizando una alegoría, comparándolo con la óptica. Cuando yo hablo de fusión y de resolver el problema de los materiales, hay veces que la gente entiende que con un experimento yo ya he resuelto el problema de los materiales, enseguida voy a poder dar respuesta. Algunas respuestas las podré dar relativamente rápido, pero vamos a tener que seguir haciendo experimentos durante bastante tiempo. Hay que producir muchos datos, se están desarrollando nuevos materiales que todavía no sabemos si sirven o no, de manera que la previsión, y con un experimento que tarda 2 años en hacerse, o entre 1 y 2 años en hacerse, pues la previsión, el programa experimental que tenemos es un programa que dura unos cuantos años, diría yo. La planificación, muy cualitativa, porque esto naturalmente cambia todas las semanas, como para pensar lo que va a pasar dentro de 10 años. La planificación cualitativa es que con lo que estamos construyendo ahora
estaremos operando una vez que empiece a funcionar del orden de 20 años. En ese momento será ya más o menos, habrá que cambiar un conjunto significativo de componentes, se podrá hacer un upgrade, ese segundo acelerador que os digo, y de nuevo otros 20 o 30 años de operación. De manera que cuando estamos hablando de construir una instalación, es una instalación que estamos pensando que puede durar 100 años. Quiero decir, es una cosa para explotarla por tiempo indefinido, por decirlo de alguna manera. Y yo estoy seguro, además, que cuando empecemos a tenerla funcionando, a la gente se le empezará a ocurrir nuevas ideas de qué clase de cosas se pueden hacer. Naturalmente, esto, o por lo menos en esta planificación, en este esquema que tenemos aquí, es siempre que el desarrollo de la fusión como fuente de energía siga adelante. Si en un momento dado se descubre que es un fracaso total y que no se puede producir energía a partir de eso, pues tendremos que buscar otras aplicaciones. Pero vamos, esto es una butada, esto es una broma. Hasta ahora no hay ninguna razón para pensar que eso pueda realmente llegar a ocurrir. ¿Sabemos hacerlo? Pues estoy hablando todo el rato de que queremos hacer una cosa única. Hombre, que España o que un conjunto significativo de españoles, en colaboración con otra gente, pretenda hacer algo que no se ha hecho todavía por ahí, pues a veces choca. Quiero decir que como mínimo tienes que ser capaz de justificar que puedes hacerlo. Este proyecto empezó hace mucho tiempo, ahora lo explicaré un poquito más en detalle, pero un paso esencial fue el proyecto que ha mencionado Hilario hace un momento, el proyecto IMIFEBEDA, en una colaboración entre Europa y Japón, para lo que llamaban el enfoque ampliado para la fusión. En ese acuerdo bilateral entre Europa y Japón se metieron 2 o 3 proyectos importantes para lo que venía después de la máquina que se está construyendo en el sur de Francia, que es ITER. Y uno de los proyectos que se incluyó en esa colaboración entre Europa y Japón fue construir un prototipo de un trozo del acelerador que queríamos hacer. Entonces, queríamos construir un prototipo que nos dijera si era posible, no a 40 MeV, a menos energía, pero si era posible acelerar esas partículas. Ese prototipo se empezó a fabricar, a diseñar y fabricar hace ya 15 o 16 años está ahora montándose y está operando en Japón, pero se construyó esencialmente en Europa. España fabricó casi el 40% de los componentes de ese acelerador. Y bueno, hasta ahora está funcionando. En algunas cosas ha habido más problemas que en otras, desde luego a la primera no ha salido, pero yo creo que hemos desarrollado y hemos demostrado que no solamente los científicos o tecnólogos españoles, sino las empresas españolas han sido capaces de fabricar componentes de lo que vamos a necesitar en el futuro. Por supuesto, también necesitamos a otros países. Cada uno tiene una cierta especialización, pero hemos podido participar, demostrar que podemos hacerlo. ¿Cómo se gestó esto? Pues esto, como la necesidad de este tipo de experimentos y de esta posible manera, de simular el entorno que habría en un reactor de fusión es algo que se identificó hace ya bastante tiempo, hace por lo menos 30 años o una cosa así. El problema es que nunca ha habido, la comunidad estaba de acuerdo en que hacía falta, pero siempre había una prioridad más importante o un problema aparentemente más importante para abordar, y siempre se ha ido retrasando, se ha ido trabajando siempre en un entorno colaborativo. Hasta que, hace 15 años se metió en este acuerdo entre Europa y Japón como una tarea prioritaria, y a partir de entonces se ha ido desarrollando en el marco de distintos entornos. Y tratando de cubrir los distintos aspectos que hacen falta para desarrollar un proyecto de estas características. Entonces, ahí he puesto algunos de los proyectos que han contribuido a desarrollar donde estamos ahora. Y a mí lo que aquí me gustaría señalar es que cuando hablo de estos proyectos no son los proyectos clásicos
que tenemos todos del Plan Nacional, de que participan 10 o 12 personas en un proyecto con unos presupuestos relativamente pequeños. Cada uno de estos proyectos que estamos hablando aquí pues involucran pues, entre 100 o 150 personas trabajando en los distintos aspectos de los que estamos hablando y presupuestos pues, que rondan los millones o decenas de millones. En concreto, lo del MIFE Veda, lo que estamos haciendo en Japón, es un proyecto del orden de 150 millones, ahora ya andará cerca de los 200, en el que ha participado pues, 150 o 200 personas fácilmente, incluyendo empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podéis, en este proyecto, EVEDA significa que lo que pretendíamos era comprobar, construir prototipos del diseño conceptual de esta máquina. Entonces, se construyeron una serie de prototipos para demostrar que era posible construir un lazo de litio como el que os he mencionado, que era posible construir un módulo de irradiación, un cacharro en el que colocamos las muestras y éramos capaces de mantener la temperatura constante sin que pase nada y con pequeños gradientes entre distintas zonas del cacharro durante meses de operación y también el prototipo de acelerador que os decía. Es lo que todavía nos queda, estamos trabajando todavía en ello y aquí podéis ver la pinta que tiene. El nuestro, estos son fotos de los distintos componentes que se han construido, algunos son nuestros, otros no tanto. La foto de la derecha es casi todo el acelerador, creo que falta un trocito, queda todavía un trocito. El nuestro será aproximadamente 4 veces más grande que este, 4 veces más largo. El caso es que esto va bien, en principio, estamos obteniendo resultados interesantes, todavía tenemos que sacarle más cosas, pero ya se ha demostrado, hace ya un par de años, demostraron o 3, que era posible acelerar 125 miliamperios. Es verdad que todavía en modo pulsado, todavía estamos trabajando para llegar a corriente continua y tenemos todavía que subir un poquito más la energía, pero hemos podido acelerar 125 miliamperios y eso fue un récord mundial que fue muy, muy importante porque ha demostrado que era posible. En paralelo con eso, empezando más tarde, pero en paralelo con eso, viendo que los resultados que salían de estos prototipos eran razonables, se decidió lanzar otro paquete de trabajo, otro proyecto europeo, en el que la idea era empezar a trabajar en el diseño de ingeniería, porque lo que habíamos hecho aquí es el diseño conceptual. Habíamos pensado cómo se podían hacer las cosas y queríamos demostrar que esta idea funcionaba. Pero ahora el siguiente paso era ya hacer un diseño de ingeniería. Hacer un diseño de ingeniería requiere ser mucho más riguroso en un montón de aspectos, definir concretamente qué es lo que quieres hacer, con qué normas lo vas a fabricar, dónde lo quieres construir, porque dependiendo del sitio donde lo construyas los requisitos son diferentes, etcétera, etcétera. De manera que llevamos aproximadamente trabajando 7 u 8 años ya en el marco de este proyecto europeo en el que estamos tratando de producir el diseño de ingeniería de esta instalación. El objetivo que se marcó al principio es que a principio de los 20 fuéramos capaces de entrar en la fase de construcción y empezamos con una estrategia de sucesivas iteraciones, como se debe hacer en todas estas cosas. Al principio el diseño que se hacía era para un emplazamiento genérico. En un momento dado, mediante un proceso paralelo que se produjo, se decidió que la referencia era Granada y a partir de ahí empezamos a diseñar para suponer que lo íbamos a construir aquí en Granada. En paralelo con eso, otra línea de trabajo que hubo que lanzar, porque hasta aquí estoy hablando solo de resultados técnicos, de cosas de diseño de ingeniería, de demostrar que las cosas se pueden hacer o no. Pero el poner en marcha una instalación de la complejidad de estas características y del presupuesto de estas características bueno, no digo que esté fuera del alcance de un país solo, porque hay países que lo pueden hacer, pero no es fácil conseguir financiación de un único país. Normalmente se requiere que sean proyectos en colaboración entre varios países. En nuestro caso era así, obviamente, desde el principio, y parece mentira, a mí cuando me costó entenderlo en su momento, pero el definir cómo va a ser la gobernanza de un proyecto de estas características, cómo te vas a organizar, cómo vas a dar crédito o vas a valorar lo que te están suministrando las distintas personas, cómo vas a gestionar
lo que hace uno y lo que hace otro, quién tiene la autoridad técnica para decidir si lo que has hecho está bien o está mal, qué clase de pruebas hay que hacer para aceptar una contribución que te hace alguien. Todas esas cosas es un tema tremendamente complicado, incluso más complicado casi que la parte técnica. Y empezamos a trabajar en este tema cuando las cosas parecían que seguían arrancando hace como 4 o 5 años y todavía hay cosas que no están resueltas. Esto se hizo en el marco de otro proyecto europeo que estaba asociado al hecho de que conseguimos que esta instalación fuera reconocida dentro de lo que se llama el Roadmap ESFRI. ESFRI, no sé si sabéis lo que es, pero es una estructura que hay en la Comisión Europea que tiene una serie de comités científicos en los que se analiza, en base a propuestas que viene de la comunidad científica, desde luego, se analiza qué instalaciones científicas son de relevancia europea, de relevancia tecnológica o científica a nivel europeo. Y hay toda clase de cosas, quiero decir, bases de datos de sistemas biológicos, aceleradores, temas de biología molecular. El laboratorio de biología molecular de Heidelberg es una de estas ESFRIs, de manera que estar en la lista ESFRI no te da mucho dinero, es una cantidad relativamente pequeña, pero te da un sello de calidad que normalmente los países utilizan para decidir si están dispuestos a financiar una instalación o no. El conseguir que entráramos en el roadmap de ESFRI del año 2018, la verdad es que fue muy, muy relevante. Entonces, en este proyecto europeo que os decía, no se puede gestionar desde la universidad, no se puede gestionar desde el CIEMAT, primero porque no tienes los perfiles adecuados. Yo no necesito ahora muchos científicos, yo necesito ahora ingenieros, necesito gente que ponga hormigón, necesito gente que sepa de temas de control, pero no necesito muchos científicos. Los científicos vendrán después y además conseguir que funcione la máquina requiere un conjunto de gente que no tenga libertad de cátedra. En nuestro cacharro no va a haber libertad de cátedra, cada uno tendrá que hacer lo que le toque. Entonces, con esa filosofía, si queréis, es muy difícil hacerlo en la universidad o en el CIEMAT, por ejemplo. Una instalación de estas necesita un grupo de 300 personas trabajando de forma coordinada en lo que hay que hacer en cada momento. Entonces, hay algunos temas muy científicos y, evidentemente, se abordan con un espíritu científico, pero hay muchos temas que son tecnológicos, son técnicos o de gestión y hay que abordarlos con una filosofía distinta. Entonces, desde el principio vimos claro que había que crear una organización nueva que fuera la encargada de gestionar como mínimo la contribución española al proyecto, y fue cuando la idea fue montar un consorcio que en principio está participado al 50% entre la Junta y el Ministerio, y es a través del cual en principio se financiará la contribución española al proyecto. Es muy importante también porque la idea es que también sea la cara visible del proyecto. A nivel internacional va a haber países que van a contribuir, pero no vamos a construir una organización internacional. El representante oficial del proyecto será el consorcio español. A todo esto todo es muy bonito, muy teórico, o muy de hacer muchas cosas de grandes palabras, pero también tenemos que trabajar en el día a día. Y en su momento queríamos que el arranque, cuando se produjera el arranque fuera relativamente rápido. Para eso teníamos que crear un ecosistema aquí en Granada que tuviera ya la gente formada, de manera que la gente formada y la infraestructura lista, de manera que el arranque de lo que venga ahora sea relativamente rápido. Para eso, de nuevo, engañamos al Ministerio y a la Junta de Andalucía para que nos ayudara a financiar una serie de actividades. Y en el marco de esas actividades pues son los edificios que os he dicho antes que estamos construyendo, el que está construyendo la Universidad de Granada también en la parcela de al lado, pero esto está bien, pero no es lo más relevante, aunque es lo que más dinero se lleva. Estamos construyendo prototipos de algunos cacharros que se habían quedado pendientes, prototipos que espero que estarán
visitables para el que quiera venir a verlos dentro de unos meses, más o menos a final de año empezaremos a tenerlos. Cada prototipo está pensado para una cosa relativamente distinta, pero hemos también puesto en marcha lo que hemos llamado una oficina de proyecto en la universidad, que esencialmente fue conseguir contratar a un conjunto de ingenieros y científicos para que se familiarizaran con todos los aspectos del proyecto, de manera que ahora ya lo conocen, ya pueden asumir responsabilidades. Lanzamos un programa de formación, de mandar gente por ahí fuera, para que tecnologías que no teníamos tan claro cómo cubrir, pues que se fueran conociendo. Un programa de formación, tenemos 10 o 12 tesis doctorales en marcha en colaboración entre la universidad y el CIEMAT. Todo eso es lo que nos está permitiendo crear un caldo de cultivo que sea la semilla de los que entren a trabajar, no exclusivamente, pero que podamos encontrar gente que pueda entrar a trabajar en el proyecto a futuro. Esto no creáis que es un problema despreciable. Uno de los grandes problemas que tiene ahora, por lo menos la fusión, yo creo que es general en muchos otros aspectos, uno de los grandes problemas que tiene la fusión ahora a nivel europeo y probablemente a nivel mundial es que no hay gente, falta la generación joven. Es difícil formar y mantener dentro de la comunidad a un número creciente de técnicos que hace falta que participen en lo que viene. Hay mucha gente muy mayor y hay un riesgo de que se pierda, de que no haya suficiente transferencia. Naturalmente, no es que no haya nadie, hay mucha gente que participa, pero hace falta mucha más de la que hay. De manera que el tema, si yo ahora necesito contratar 300 personas para poner en marcha el proyecto, estoy seguro de que no las encuentro. O sea, el tener una planificación a largo plazo de ir formando a la gente para que la mitad, el 30%, el 10% de los que se van formando, en algún momento formen parte del proyecto, es absolutamente esencial. Y ya lo más relevante, lo más importante, por lo menos en las últimas semanas, es que conseguimos que por fin se ponga en marcha lo que llamamos la fase de construcción, que hemos dado un paso adelante. Ya no estamos desarrollando el proyecto en el marco de la financiación de distintos proyectos europeos, que cada proyecto europeo financia una cosa distinta. Ahora ya se ha creado el organismo coordinador, digamos, que es el que le hemos llamado el comité de gestión, que en asociación con el consorcio español pues está poniendo en marcha ya lo que llamamos la fase de construcción. Por supuesto, nos queda mucho todavía, no tenemos el 100% de la financiación asegurada, queda todavía mucho trabajo, pero hemos cambiado de fase. Esto ha sido hace un mes, de manera que estamos todavía asimilándolo, pero yo la impresión que tengo, bueno, en la reunión participaron representantes de 16 países europeos y Japón. Estamos recibiendo peticiones de información, no dinero, peticiones de información por parte de muchos de ellos. O sea que yo estoy convencido de que vamos a poder abordar incluso algunos de las mejoras esas que teníamos previstas muy pronto. Y voy a intentar acelerar porque me estoy enrollando. Entonces, la parte de por qué esto es importante y qué impacto tendrá. Pues el primer impacto relevante es en la fusión, lo hacemos para eso. Pero yo quiero que os seáis conscientes de por qué el desarrollar la fusión es importante desde el punto de vista energético. Yo aquí siempre me gusta enseñar este esquema, porque esto es muy sistemático, muy esquemático y probablemente un poco impreciso, pero hagamos los números como hagamos, dentro de 200 años, por no ponernos plazos, o 100 años si queréis, tenemos que ser capaces de producir 3, 4, 5 veces más de la energía que estamos produciendo en este momento, utilizando métodos radicalmente distintos de los que estamos usando ahora. Yo no sé si os dais cuenta de lo que significa eso desde el punto de vista de reto tecnológico. El progreso que ha habido en nuevas fuentes de energía, nosotros ahora vemos instalaciones fotovoltaicas por todas partes, que son muy importantes, pero a nivel mundial el progreso que ha habido en los últimos 40 años es ridículo. Seguimos utilizando, a nivel mundial, se sigue utilizando
exactamente las mismas fuentes de energía que hace 40 años. Obviamente esto está cambiando y va a cambiar en los próximos años, pero los cambios que se pueden producir son cambios de porcentajes, de un 10%, de un 20%, pero es que yo lo que os quiero transmitir es que necesitamos producir 2 o 3 o 4 veces más de energía de la que estamos produciendo ahora, utilizando métodos radicalmente distintos. Eso es un reto absolutamente vital. Es verdad que podemos discutir si es un factor 3, un factor 2, un factor 4, pero los números se pueden jugar con ellos, pero es cualitativo. Nosotros pensamos que podemos vivir con el consumo de energía que tenemos ahora. Es verdad, probablemente incluso podemos reducir un poco, aunque seguimos aumentando de año en año. Pero en el momento que nuestro objetivo sea que los países menos desarrollados sean capaces de vivir igual que nosotros, que es un objetivo razonable, eso automáticamente es un factor 4 más de energía de la que se está gastando ahora mismo. De manera que yo creo que es evidente que hay una correlación clarísima entre el bienestar humano y el consumo de energía desde siempre, desde la prehistoria, y eso es muy difícil que cambie. Entre paréntesis, en aquellos países que está cambiando, porque es verdad que en algunos países está cambiando últimamente, es porque todos los generadores, todos los gastadores de energía los mandan a China, pero siguen gastándolos en el país. Es una manera de transferir el problema del consumo de energía a otro. De manera que, por supuesto, además de las energías fotovoltaicas, eólica y poco más, que no hay mucho más, una de las pocas alternativas que tienen pinta de ser viable es la fusión como fuente de energía. Y la fusión es interesante porque tiene además unas características radicalmente distintas de las que tiene la fotovoltaica o la eólica, de manera que son muy complementarias. Lo razonable es que convivan todas ellas. La fusión como fuente de energía es una fuente de energía que se basa en la reacción entre dos átomos ligeros, el deuterio y el tritio en este caso, para producir helio y un neutrón. La masa del helio y el neutrón es menor que la masa de la suma de masas del deuterio y del tritio, y toda esa diferencia de masa se traduce en energía mediante la ley de Einstein, ¿no? Es una fuente de energía que no produce CO2, es segura porque no se pueden producir, no es una reacción en cadena como en las reacciones de fisión nuclear, que se basa en una reacción en cadena. Aquí no hay reacción en cadena, es imposible que haya reacción en cadena. La reacción, solo por cada neutrón, o sea, por cada reacción que se produce, solo produce ese neutrón. De manera que no es posible la reacción en cadena y cualquier cosa, de hecho, para la reacción. De manera que eso es intrínsecamente segura. No produce residuos radiactivos de larga vida, residuos radiactivos de corta sí produce, pero no son consecuencia de la reacción, sino en el caso de los reactores de fisión, los residuos radiactivos de larga vida son intrínsecos a la reacción nuclear, pues se producen por la ruptura del átomo de uranio que da lugar a los actínidos. En nuestro caso, el litio es perfectamente estable y es de muy alta densidad energética. Con muy poca cantidad podemos producir mucha energía. Y siempre usamos el ejemplo de que con el deuterio que hay en un vaso de agua y el litio que hay en una batería de móvil, seríamos capaces de producir la energía que consume un europeo durante toda su vida. Para que os hagáis una idea de lo que significa densidad de energía. Y digo litio porque no existe el tritio en la Tierra, hay muy poco tritio. Entonces tenemos que ser capaces del tritio que queremos utilizar en las reacciones, tenemos que ser capaces de producirlos nosotros mismos. Y la forma de producirlo es alrededor del sitio donde se están produciendo las reacciones, poner algún compuesto rico en litio, de manera que el neutrón ese que se ha generado choque con un litio y en esa reacción del neutrón con el litio se produce un poquito de tritio, se produce tritio que yo reciclo y lo puedo utilizar para mantener la reacción. A nivel europeo, el desarrollo de la fusión como fuente de energía se ha producido construyendo máquinas sucesivamente más grandes, que no voy a entrar en detalle de cómo son esas máquinas, pero son como donuts
en los que mantenemos las partículas flotando en el aire y las calentamos, y al calentarlas se mueven dentro de ese entorno en el que están confinadas, y al moverse chocan, y al chocarse se producen esas reacciones. Esas máquinas se han ido construyendo progresivamente más grande, siempre sin producir reacciones de fusión, utilizando solo hidrógeno, y ahora mismo se está construyendo esta máquina que llamamos aquí, que es ITER, y el siguiente paso será construir ya un reactor de demostración en el que queremos producir electricidad y queremos generar el tritio y queremos hacer todo de manera que eso sea ya un prototipo de planta. Lo que pasa es que para poder producir ese prototipo de planta tenemos que resolver el problema de los materiales, porque eso no lo podemos probar en ITER, y es por la razón por la que necesitamos construir dones. En la instalación que queremos construir me quedan solo 2 transparencias, no sé si me estoy enrollando mucho. Os he mencionado al principio que es también relevante para otras áreas científicas. Os he dicho antes que no hay ninguna fuente como esta en el mundo. Luego, lógicamente, es muy fácil que se puedan hacer cosas ahí que no se puedan hacer en otros sitios. Hemos hecho un trabajo sistemático para intentar analizar qué otros tipos de experimentos se podrían hacer ahí que fueran relevantes, y hemos visto que hay cosas de interés médico, quiero decir, esta instalación es muy adecuada para producir isótopos radiactivos de los que se utilizan en medicina para el diagnóstico de cánceres, el tecnecio 99 concretamente y algún otro más. Y da la impresión de que estos isótopos se producen ahora mismo en reactores nucleares, que hay relativamente pocos en Europa que sean capaces de hacerlo. Y, de hecho, ha habido algún momento en el que, por paradas o por la razón que sea, no ha habido disponibilidad de estos isótopos y la gente ha tenido que esperar a que se volvieran a producir. Con esta instalación que, de forma subsidiaria, creemos que podríamos producir más o menos todo el tecnecio que hace falta en Andalucía, muy fácilmente, a un coste relativamente bajo. Sirve también esta instalación, de hecho podemos construir con muy poco dinero adicional alguna instalación para investigación básica de física nuclear y de física básica mejores que las que hay en el CERN, hay concretamente para la caracterización del comportamiento de algunos isótopos radiactivos de vida muy corta y la caracterización de secciones eficaces de interacción de partículas y cosas de ese estilo. Podemos construir una instalación que sería entre 5 y 10 veces mejor o más sensible que la que hay en el CERN. Y luego hemos visto también para temas de materiales, gente aquí en la universidad está trabajando para intentar diseñar un laboratorio para el estudio del efecto de la radiación sobre materiales biológicos e intentar determinar algunos parámetros que están todavía poco definidos. Algunas aplicaciones industriales también hemos identificado, de manera que este tema es muy importante en los próximos meses y quizá un par de años. Estamos intentando desarrollarlo porque la característica principal es que todas estas aplicaciones se pueden hacer en paralelo a los experimentos que estamos hablando de fusión, de manera que eso no significa que tengamos que dejar de hacer lo que ya teníamos. Bueno, yo creo que esto me lo voy a saltar. A mí siempre me gusta insistir una y otra vez en el impacto tecnológico que tiene una instalación de estas. Seguramente publicaremos muchos papers en el futuro, pero para mí lo más importante es el impacto tecnológico que tiene en el entorno local, y entendiendo por local el radio que queramos poner, quiero decir, podemos hablar a nivel nacional perfectamente, porque obliga a las empresas, a la comunidad científica, a la comunidad tecnológica, a desarrollar tecnologías o aprender tecnologías que están desarrolladas en otros sitios que normalmente no tenemos disponibles. Y obliga porque yo voy a necesitar comprar un cacharro que no lo encuentro en ningún sitio, entonces voy a tener que convencer a alguna empresa o algún grupo de investigación para que se ponga a trabajar en ello, y al cabo de un cierto tiempo habrá sido capaz de resolver el problema probablemente. Eso hace que inmediatamente todo eso que has aprendido nuevo, que antes no lo sabías, lo vas a aplicar inmediatamente
en todas las otras cosas que haces en tu vida diaria. De manera que tienen, y se ha demostrado en otras grandes instalaciones, que la construcción de una instalación de este estilo tiene un impacto tecnológico en las empresas y en la sociedad alrededor de la instalación muy significativo, que se valora muchas veces en miles de millones. Yo ahí he puesto una lista de algunas de las áreas tecnológicas en las que necesitamos desarrollar expertise, conocimientos, pero me deja otras seguro. O sea que me gusta mucho destacar que para mí esto es lo más importante. Por supuesto, el objetivo de resolver el problema de la fusión es importante, pero el beneficio de corto plazo que vamos a notar como granadinos aquí, más que la fusión, va a ser el aumento del nivel tecnológico de las empresas, de los grupos de investigación, del tipo de cosas que somos capaces de hacer. Y eso lo vamos a notar no dentro de 20 años o de 30, sino que lo vamos a notar a muy corto plazo. Está pasando ya, realmente. No digo de forma masiva, pero está pasando ya. Entonces, bueno, esta es mi última transparencia. Esto es un poco un resumen de los mensajes que yo creo que son más relevantes. La propuesta de construir, ya no diría propuesta, la realidad de construir el acelerador de partículas en Granada está en marcha. Estamos en ello. Es verdad que todavía nos falta consolidar, en el sentido de que la decisión o el evento significativo fue hace un mes y tenemos mucho camino que recorrer en muchos diferentes aspectos, pero está en marcha y no tiene vuelta atrás. Independientemente de que no tiene vuelta atrás, todo lo que hemos estado haciendo en estos últimos años, aquí y en España en general y a nivel europeo, son cosas que son importantes por sí mismas. Yo cuando convencimos al Ministerio de invertir ese dinero para formar esa gente y construir esos prototipos que os decía antes, todavía había un cierto riesgo de que el proyecto se hundiera, y yo siempre, el argumento principal era que en cualquier caso, lo que estábamos haciendo, alguien lo iba a necesitar, se construyera donde se construyera. Y eso nos daba una posición de dominio, de manera que cuando ese sitio donde se construyera fuera a hacer lo que habíamos aprendido a hacer nosotros, tendría que pasar por nosotros de una manera u otra. De manera que todo lo que estamos haciendo, aunque el acelerador tarde en funcionar 10 años, está generando un ecosistema, está generando unas capacidades que son muy importantes por sí mismas. Estamos aprendiendo tecnologías que no teníamos ni a nivel español, hace 5 o 10 años. El otro mensaje importante, que creo que no hace falta resaltarlo, es que esta instalación es esencial para el desarrollo de la fusión como fuente de energía. Sin ella, supongo, se podría hacer de otra manera, pero gastando mucho más dinero, porque realmente esto se ha demostrado en muchos análisis que se han realizado, muchos comités de evaluación, muchos paneles de review. Al final es la única que es tecnológicamente viable a un coste relativamente razonable. Y finalmente, lo que he dicho ya varias veces, su impacto tecnológico y socioeconómico, al menos local aquí en Granada, va a ser independiente de lo que pase con la fusión, realmente. El tener este cacharro funcionando aquí nos va a ser, espero, muy rentable a medio y largo plazo. Y esto es todo. Me gusta hablar, me he pasado un poco. Está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Creo que tenemos posibilidades de, si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Me he enterado por fin de qué va esto. Una cosa es lo que viene en la prensa y otra cosa es escuchar a un científico explicar aceleración de partículas, para qué sirve y cómo se hace. Durante su exposición he estado todo el tiempo pensando en la acequia romaina.
porque en la Especia Romaila había una serie de instalaciones en las que se aprovechaba el agua, una serie de molinos, y efectivamente era la manera que desde el tiempo de los árabes y luego de los romanos se hacía energía, se construía energía. Y después he pensado en la Granada de la época del vapor, la Granada de la época de la remolacha y todas esas instalaciones que todavía vemos de cómo se aprovechaba el vapor. Y después, lógicamente, he planteado, y esa es la pregunta que quería hacerle, que cada una de esas civilizaciones, que cada uno de esos avances técnicos implicaba un modo de sociedad. ¿De qué manera se imagina usted, porque estamos imaginando, claro, de qué manera se imagina usted que va a ser la sociedad que aproveche esa fuente de energía? Esa u otra cualquiera. La sociedad que tengamos va a ser radicalmente distinta, depende de cuánto cueste la energía. Si la energía es escasa y muy cara, las cosas que podremos hacer son totalmente distintas de las cosas que podemos hacer si la energía es barata y abundante. Algunos de los problemas, por ejemplo, algunos de los problemas ecológicos que tenemos significativos, si la energía fuera muy barata, se podrían resolver, no digo fácilmente, pero existe tecnología para resolverlo. El agua, por ejemplo, o sea, limpiar el agua o purificar el agua, si tenemos mucha energía muy barata, es relativamente fácil, se puede hacer. Hay tecnologías para hacerlo. Muchas veces lo que limita el poder implantar determinadas soluciones tecnológicas está asociado al coste de la energía. De manera que yo siempre lo digo, la sociedad que tengamos en el futuro será radicalmente distinta dependiendo de cuánto cueste la energía. De manera que si somos capaces de desarrollar una fuente de energía que sea barata y que cumpla todos los otros requisitos, naturalmente, que debe cumplir, el desarrollo humano será mucho más rápido, más viable que si la energía es escasa y no hay manera de conseguir fuentes de energía significativas. De manera que para mí el parámetro crítico es ese. Hay un ensayo, ahora mismo es que no me acuerdo del nombre, de un escritor canadiense en el que analiza precisamente, Václav Samil me parece que se llama, de un escritor canadiense en el que precisamente analiza el impacto que ha tenido el coste, digamos, de la energía a lo largo de la historia en el desarrollo que se ha producido, y se ve una correlación clarísima que cuando ha habido desarrollos significativos sociales están siempre asociados a un cambio tecnológico que ha permitido tener energía mucho más barata que en la fase anterior. Y eso es algo que es... Hay otras muchas cosas importantes, pero para mí el coste de la energía, no digo el coste de lo que pagamos cada mes, porque ese coste tiene otras variables políticas alrededor, pero el coste, digamos, energético. Hay un parámetro que es muy, muy interesante, que algún día cuando me jubile me gustaría mirar más despacio, es una cosa que llaman la eficiencia energética de las distintas fuentes de energía. Y en ese sentido es algo que lo explica muy bien. Hace 100 años extraer un barril de petróleo costaba el 1% del contenido del barril, desde el punto de vista energético. Tenías que gastar el 1% de la energía del barril para llenarlo. Ahora mismo está por encima de la mitad. Tenemos que gastar la mitad de la energía que contiene el barril para poder llenar el barril. Y eso, con el tiempo, naturalmente va progresando. El petróleo dejaremos de usarlo cuando tengamos que gastar más energía para llenar el barril de la que produce el barril. Y ese análisis hecho a nivel de todas las otras fuentes de energía es algo que va a determinar, que es lo que determina si la fuente de energía es cara o barata. No tanto lo que nos cobran o lo que pagamos mes a mes, sino ese tipo de parámetros, la eficiencia energética que tiene la producción de energía. La fotovoltaica, por ejemplo, necesita una inversión de energía inicial muy fuerte para fabricar los paneles. Y compensar la energía que has gastado en fabricar esos paneles es algo que lleva unos cuantos años de producción del panel fotovoltaico. Solo como imagen cualitativa.
quisiera saber si además de todas las actividades que ha mencionado, por supuesto no todas las que tienen en mente en el proyecto, podía dedicar también como al experimento clásico de la aceleración de electrones, sus partículas subatómicas, como aquel clásico en que ponía el observador, se dividía, se proyectaba en forma de masa, en forma de onda, y al mismo tiempo podía estar en ambos lugares, digamos así. No estoy muy seguro de entender el experimento que me estás hablando, pero en lo que es el uso principal de la instalación, no. Pero en una de esas instalaciones secundarias que os he hablado, que es la que pensamos que puede ser relevante para la parte de física nuclear, ese es el tipo de experimentos realmente que se hacen. O sea, lo que se hace es hacer incidir, por ejemplo, el deuterio sobre un blanco que está quieto o que se mueve, y a partir de ahí se genera una cascada de diferentes tipos de partículas, pueden surgir de ahí dependiendo del blanco que utilices, y con esas partículas empiezas a hacer otros tipos de experimentos, que primero o las caracterizas, porque a lo mejor son partículas que no están suficientemente analizadas, o intentas entender digamos, las propiedades de esas partículas. Sí es verdad que hay un punto importante. Nosotros no vamos a descubrir ninguna partícula subatómica relevante, porque trabajamos a poca energía. Las partículas subatómicas, todo el trabajo que se desarrolla ahora mismo en el campo de partículas elementales, en el estudio de partículas subatómicas o incluso subatómicas, necesitan, y es la razón por la cual los aceleradores del CERN tienen que subir a energías tan altas, porque tienen que ser capaces de romper las partículas subatómicas para llegar a penetrar, digamos, dentro del núcleo o dentro del conjunto de cosas que están pasando en su interior. Nosotros, con nuestras partículas, con nuestra energía, con nuestros 40 MeV, no podemos penetrar dentro del núcleo de un protón, no podemos entrar dentro de un protón. Digamos que lo que podemos hacer es utilizar un blanco raro de manera que se produzca un isótopo que no exista en la naturaleza, a lo mejor. Eso a lo mejor lo podemos hacer, pero entrar dentro del núcleo de un protón, entrar dentro de un protón o de un neutrón y ver lo que pasa ahí dentro, eso no lo podemos hacer porque no tenemos energía suficientemente alta. Yo también quería agradecer a Milagros su exposición. Gracias a vosotros, de verdad. Sobre todo lo didáctica que ha sido, porque ha hecho comprensible un discurso tremendamente complejo. Si os habéis enterado de algo, me alegro mucho. Por tanto, mi agradecimiento de antemano. Y yo voy a aspectos más pragmáticos. Me ha parecido entender que has dicho que el desarrollo del acelerador tiene un tiempo estimado de unos 10 años. No solo el acelerador, sí, el conjunto de todo, sí, 10 años. Esto significa que ¿cuándo podría ponerse en marcha, en su caso, si los experimentos que se van a llevar a cabo con el acelerador hacen, digamos, viable y además sostenible la fusión como nueva fuente de energía? ¿Cuándo podría implementarse y desarrollarse la fusión nuclear? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, ya termino, has hablado de la necesidad de inversiones a lo largo de estos 10 años para que el proyecto del acelerador llegue a su fin, ¿no? ¿De dónde procedería esa inversión? Porque el consorcio lo forma ahora Junta de Andalucía, Ministerio. ¿De dónde procedería? ¿Serían buscar inversores privados, del sector privado o de dónde? Eran las dos preguntas. Te contesto a la segunda primero. Normalmente estos proyectos de tan largo plazo es muy difícil que haya inversores privados. Esto se financia con fondos públicos esencialmente. Aquí
la financiación va a venir esencialmente de España una parte y de algún otro país otra parte, y la mayor parte de ello de la Unión Europea, esencialmente. Porque el trabajo que estamos haciendo se centra, o por lo menos es la idea, por lo menos, todavía no está en el banco el dinero, y hasta que no esté, no. Pero vamos, la idea es que esto se enmarca dentro del desarrollo de la fusión como fuente de energía, que es un programa europeo, eso no son proyectos individuales a nivel nacional, sino que es un programa europeo coordinado a nivel europeo, y aunque a veces hay aportaciones, entre comillas, voluntarias de los países, como en nuestro caso, para asegurarnos que se venía aquí, la mayor parte del dinero debería ser europeo, en principio. La otra pregunta es fácil y es difícil de contestar. Primero depende críticamente de cuánto dinero haya. Si hay poco, pues vas más despacio. Si hay mucho, pues puedes ir más deprisa, incluso puedes tomar riesgos. Pero digamos que una planificación o una escala temporal que yo considero razonable es esto, y ITER produce resultados más o menos en la década de los 30. En la década de los 40 construimos el reactor de demostración. En la década de los 50 se puede producir electricidad a partir de la... sí. Pero eso no es que la fusión sea relevante desde el punto de vista eléctrico. O sea, para que una fuente de energía, yo es que quiero que os deis cuenta de lo que estamos hablando, para que una fuente de energía sea relevante desde el punto de vista como fuente de energía, tiene que producir al menos el 10% de la electricidad del mundo. El 10% de la electricidad del mundo es construir, haces números, 400 o 500 reactores de fusión. Ahora mismo, toda la energía nuclear que hay en el mundo no llega al 15% de la electricidad que se produce en el mundo. Toda la fotovoltaica que hay en el mundo no llega al 4% de la electricidad que se produce en el mundo. De manera que ser relevante desde el punto de vista del sistema eléctrico es construir 300, 400, 500 reactores. Eso nos va a llevar unas cuantas generaciones, generaciones de reactores. Primero construimos el demo, luego inmediatamente vendrá, haremos 3 de golpe, después de esos 3 haremos 30, después de esos 30 haremos 100, si va todo muy bien y somos optimistas. Pero claro, llegar a 400, eso son varias generaciones de 20, 30 años entre cada una de ellas. De manera que yo siempre digo, y la gente, mis compañeros me regañan, pero la fusión como fuente de energía, no como experimento científico o como demostrador, antes de 100 años, ni de coña. Pero como fuente de energía, insisto. Sí, yo quería preguntarle qué diferencia hay entre el reactor circular francés y este nuevo que aparece. Cuando dices el reactor circular francés, ¿te refieres a ITER? No, creo que el suizo. El CERN, dices. Lo de Ginebra. Es que no es francés, es de Ginebra. A ver, los aceleradores de Ginebra son esencialmente aceleradores circulares, que lo que hacen es, en un trocito pequeño, dan energía a las partículas y luego las mantienen dando vueltas todo el tiempo, de manera que unas en una dirección y otras en otra dirección, y de vez en cuando chocan y ahí hacen experimentos. Pero aceleran, como os decía a lo largo de la presentación, aceleran muy pocas partículas, unos cuantos millones, pero muy pocas partículas. Y lo que buscan es eso que decíamos antes, de que una partícula choque con otra y, digamos, que entren dentro de una entre dentro de la otra y las partículas subatómicas que hay dentro reaccionen, y lo que hacen es analizar lo que pasa ahí. Nosotros, en nuestro caso, el acelerador de partículas es un acelerador muy corto, es muy pequeñito, y lo único que queremos es tener muchos neutrones incidiendo sobre el litio. Y eso para nosotros es una herramienta, es un destornillador, que lo que queremos es que produzca muchos neutrones para poder ver lo que pasa en los materiales. O sea, la gente del CERN es un acelerador de decenas de kilómetros, circular, y
enfocado esencialmente a la producción de experimentos que se basan en el choque de partículas. Nosotros es un acelerador muy corto, muy intenso, muy corto, lineal, digamos, casi cabría en esta sala, pero queremos acelerar muchas partículas y lo único que queremos es utilizarlo como un martillo, si quieres, para que pase algo en la zona que nos interesa analizar lo que ocurre. Es más una herramienta, lo que pasa que es una herramienta muy sofisticada y en el caso del CERN es un poco diferente. Reitero el agradecimiento por la exposición tan magnífica. Me gustaría saber qué incidencia ha tenido o ha podido tener, si la ha tenido, el hecho de que Granada sea una zona de alta sismicidad en el desarrollo y la planificación del proyecto. 60 millones. Esa es la incidencia que ha tenido. Esencialmente, 60 millones me lo he inventado, esencialmente lo hace más caro. Quiero decir que hay que diseñar para tener en cuenta la sismicidad y, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hace es que el edificio está montado sobre aisladores sísmicos, de manera que en el caso de un terremoto eres capaz, no de controlar, pero eres capaz de modificar el espectro sísmico que te llega, adaptarlo a unas vibraciones que los sistemas que tienes dentro no sufran tanto, digamos. Entonces, esencialmente, naturalmente, aparte de tener que trabajar en ello, esencialmente lo que significa es más caro. Pero, por lo menos que nos hayamos dado cuenta hasta ahora, no tiene dificultad técnica, pero es perfectamente gestionable. De hecho, hay aceleradores como estos y cosas mucho más complicadas en Japón, que es mucho peor que aquí en principio. O sea que, pero insisto, es una cuestión de precio esencialmente, lo hace más caro. Y bueno, hablando un poco en general en cuanto a fusión nuclear como fuente de energía, hablando de eficiencia energética, usando la analogía del barril de petróleo, de la extracción de cuánto se necesita actualmente para obtener un barril, ¿cómo diría que se puede usar actualmente como eficiencia energética la fusión nuclear? Eso es un poco pronto todavía para decirlo. Tenemos que ver lo que sale en el reactor demo. En principio, tiene pinta de que es bastante eficiente, porque tiene mucha densidad energética. Digamos que con muy poco combustible somos capaces de producir mucha energía. Pero eso hay que hacer el análisis de forma integral, porque si resulta que para construir la máquina tenemos que utilizar materiales súper especiales, rarísimos, o tecnologías súper difíciles que requieren un montón de energía para poderse construir, habrá que matizarlo. O sea, yo en la parte de fusión, en lo que es para fusión, todavía no me atrevo a decir por dónde andará la cosa. Tiene pinta de que es muy eficiente, pero hay que verlo. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo quiero hacer una última pregunta, si me permite, Ángel. Bueno, en primer lugar, agradecerte tu magnífica charla y tu clarificadora charla. Y quería preguntarte una cosa. Me ha llamado la atención que parece Europa la líder en este campo. Se oye hablar poco de Estados Unidos, ¿verdad? Japón parece que sí, que está implicado. Entonces yo quería, en primer lugar, confirmar que en este momento es Europa quien lidera este territorio, ¿verdad?, de exploración y saber también si hay otras iniciativas. Por ejemplo, ¿están los americanos haciendo algo parecido? ¿Hay alguna posibilidad? He oído incluso que Japón quería construir el suyo propio. ¿Eso puede apantallar de alguna manera las expectativas de este? En fin, hablarnos un poco de la geopolítica del proyecto. A ver, la respuesta es sí, Europa lidera. Y quizá con Japón. Y China está empezando también a meter la zarpa ahí, de alguna manera. Y hay una razón muy sencilla. ¿Quién tiene problemas energéticos? Europa y Japón. Estados Unidos le sobra la energía, es el mayor productor de petróleo o el segundo mayor productor de petróleo del mundo, está exportando gas y petróleo a todas partes. Para Estados Unidos invierte mucho dinero en fusión también, pero
Para Estados Unidos la fusión no es, o no ha sido hasta hace poco, porque ahora está cambiando un poco la estrategia, no ha sido un programa de energía, ha sido un programa de investigación básica. Invirtiendo mucho dinero también, pero un programa de investigación básica. De manera que, de alguna manera, la forma de abordar el problema no ha sido tan integrada, tan coordinada como en el caso europeo o en el caso japonés. Para Europa es esencial tener, y más todavía ahora, ¿no? La independencia energética es un aspecto crucial que está todavía más de moda últimamente. No es evidente que la vayamos a tener con fusión, quiero decir, hay otras maneras de trabajar en ese ámbito, pero para Europa el tema energético es muy, 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 muy importante. Para Japón le pasa 3/4 de lo mismo y a China también le está pasando, porque China ahora mismo es el líder energético, digamos, en todas las tecnologías, o sea, en energía solar, en energía eólica, en fusión, en fisión y en hidráulica y en todo. Y en carbón y en petróleo. O sea, para China es angustioso el problema. Y de hecho tiene un programa muy ambicioso en el tema de fusión. Lo que pasa es que empiezan de bastante atrás y todavía no han llegado al nivel europeo. Pero es verdad que son muy, muy dinámicos y pronto nos alcanzarán probablemente. Ahí, a ver, todo el que piensa seriamente en construir un reactor de demostración necesita resolver el problema de los materiales. Y todos piensan en algo parecido a esto, con sus variantes o sus no variantes. Japón, efectivamente, quiere construir una instalación parecida a esta. Lo que pasa es que, porque de hecho, lo que hemos construido en Japón, que es el prototipo que os he mencionado, se hizo una colaboración entre Europa y Japón y la lógica dice que ha salido bien, pues queremos hacer algo parecido, ¿no? El problema o el matiz está en que los presupuestos relacionados con fusión están un poco tensionados en todas partes porque el experimento que se está construyendo en el sur de Francia pues está teniendo aumentos de costes significativos. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de adelantarnos a la estrategia japonesa en el sentido de que hemos conseguido que España y Europa comprometan, y algún otro país, comprometan dinero o prometan dinero para este proyecto que no es estrictamente de fusión, sino que viene pues, de fondos estructurales o de otras fuentes económicas, mientras que Japón no tiene esa. Entonces, ahora mismo Japón está pensando en unirse a nuestro proyecto con la idea de empezar a tener resultados y cuando puedan construir otra máquina. O sea, yo siempre digo que yo creo que esta máquina se convertirá en la primera de una nueva familia de aceleradores, si funciona y si no la última, si no funciona. Pero marcará el camino de las que vengan después, de alguna manera. Yo creo que al final tendremos 4 o 5 dones distribuidos en todos aquellos que quieran construir un reactor de demostración. Entre otras cosas, porque, perdona que ya lo último, porque es estratégico. Quiero decir, el dueño de la máquina va a decidir qué materiales son los que se irradian ahí. Y los resultados de eso, aunque publiques papers, eso no es la propiedad intelectual, la vas a tener tú. Y el que quiera construir un reactor de fusión tendrá que utilizar tus materiales y se los vas a hacer pagar en carne, si hace falta. Entonces, es muy estratégico que cada país o que cada socio de verdad interesado al final va a querer desarrollar su propia familia de materiales para tener cierto control sobre lo que ocurre ahí y entonces al final acabará habiendo uno en Japón, uno en China y probablemente uno en Estados Unidos. Pero ahora mismo les llevamos 10 años de ventaja. Eso está bien. Hay otra pregunta por ahí, me parece. ¿Hay otra pregunta? Venga, la última. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, ante todo por el abanico de información que has dado y como efectivamente, como decía la compañera, cómo ha acercado la ciencia a un público tan variado. Bueno, yo estoy dedicado, o la línea que estoy tomando en mi tesis es la astrobiología. Entonces sí que me gustaría lanzar como pensador en el futuro, o algo más futurista, cómo esos materiales, de acuerdo a la exploración espacial, podrían ayudar en este caso toda la investigación que se está llevando a cabo. Creo que es muy interesante y me gustaría pensar que podrían tener una aplicación para esos viajes. Ahora se acaba de lanzar el de la ESA, para
sí que me gustaría saber si es posible la aplicabilidad de esos materiales que puedan darse, cómo obtener energía incluso de las estrellas o cómo fomentar energía dentro de esos viajes sin necesitar las órbitas planetarias de lanzamiento de gravedad para ir ahorrando, lo que hace que esos viajes se demoren muchísimo. En este caso, el ejemplo de Luis son 8 años. Entonces, no sé, ¿hay algo alentador y optimista? Has metido unas cuantas cosas ahí. Por ejemplo, medir la probabilidad de formación de determinados tipos de moléculas o de determinadas acciones eficaces. Quiero decir, en esa sala experimental lateral que mencionaba, que te permite medir secciones eficaces, podemos preparar o se puede preparar distintos tipos de experimentos y hay identificadas ya una serie de reacciones nucleares o reacciones químicas que se ven aceleradas o modificadas por el hecho de tener la presencia de radiación o no tenerla, o dependiendo de la partícula que incide sobre ella. Y esta instalación, lo que nos gustaría construir por lo menos, nos permitiría medir las secciones eficaces para la producción de ese tipo de algunas de esas moléculas o de algunas de esas reacciones con bastante más precisión de lo que se está midiendo ahora. Es de hecho una de las propuestas que hay encima de la mesa. La segunda cosa que es relevante es que el espectro de neutrones que tenemos nosotros es, por lo menos en una parte de la instalación, no todas partes, pero en una parte de la instalación, es muy parecido al espectro que hay en el espacio, muchísimo más intenso en nuestro caso, o unos cuantos órdenes de magnitud más, pero de hecho una de las propuestas que también tenemos encima de la mesa es utilizar un área experimental, un trocito de la instalación, para cualificar componentes que vayas a mandar al espacio, para comprobar cómo se comportan en entornos parecidos a los que vas a tener en aplicaciones espaciales. La siguiente fase ya de construir un reactor, un motor de fusión, ya os necesito a los jóvenes para que tengáis alguna idea brillante. Pues muchas gracias. La verdad es que es un tema tan apasionante que dan ganas de quedarse aquí. Sí. Bueno, yo creo que ya... Venga, muy breve. Si me permite, quiero agradecerle la presentación. Me ha abierto los ojos. Yo soy profano en este mundo, no conozco mucho del mundo no conozco nada de la fusión. Y me ha encantado la presentación, pero a la vez tengo que decir que me voy un poco defraudado. Me voy defraudado no por la calidad de la exposición, obviamente, sino porque yo pensaba que el problema de la fusión era un problema que estaba ya próximo a resolverse. Y me ha sorprendido enormemente que me haya dicho que esto va para cientos de años, probablemente, y se necesiten cientos de reactores para poder tener energía, consumir energía procedente de la fusión. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿los combustibles fósiles son algo a extinguir? Y si no son algo a extinguir, nos van a extinguir del planeta con las consecuencias que generan. Entonces, si la fusión no es rentable, no va a ser rentable, no va a ser eficiente en cientos de años, probablemente, ¿no se producirá una implosión desde el punto de vista energético y habrá un problema para la humanidad en cuanto al abastecimiento de energía? Yo qué sé. Bueno, ahí a ver, carbón, ahí para mucho tiempo. Yo no digo que vayamos a utilizar carbón, pero carbón hay para mucho tiempo. Y es posible que se puedan producir desarrollos tecnológicos que permitan resolver algunos de los problemas del uso del carbón, por ejemplo. La energía nuclear de fisión hay para mucho tiempo. La energía nuclear de fisión, de hecho, está empezando a tener una especie de renacimiento, al menos en unos cuantos países. China está construyendo reactores de fisión, no de fusión, a toneladas. O sea, yo me imagino que, como casi todas las cosas, no puedes plantear un cambio radical en un periodo de tiempo muy corto. Las cosas tienen transiciones y lo normal es que poco a poco la energía solar, fotovoltaica, etcétera, etcétera, vaya aumentando cada vez su contribución cada vez más y poco a poco vayamos usando cada vez menos el gas y el carbón y a la vez la energía nuclear probablemente renazca
durante un cierto tiempo y así sucesivamente. O sea, yo me imagino que se producirán vaivenes a lo largo de las próximas décadas. Yo no he querido ser negativo con el tema de la fusión, pero es que, o sea, tampoco quiero decir cientos de años, pero estas cosas son muy evidentes. O sea, la energía fotovoltaica, que parece que tenemos energía fotovoltaica por todas partes, es unos pocos % del mercado eléctrico. Entonces, los reactores, es que lo he dicho antes también, los reactores de fisión, que parece que hay reactores de fisión por todas partes, hay cientos de reactores de fisión en el mundo, como 600 o una cosa así, no llega al 15% de la energía eléctrica que se produce. Es que gastamos mucha energía, necesitamos mucha energía. Entonces, el que se produzca un cambio radical a ese nivel es una cosa que no se puede producir de un día a otro. Es algo que tiene que moverse en la dirección y tardará en la dirección correcta y tardará décadas, probablemente. O sea, yo lo que me imagino es que, o por lo menos la estrategia europea en este momento, es aumentar mucho la energía fotovoltaica y solar y eólica. Creo que, aunque todavía no está asumido por todo el mundo, será inevitable volver a la energía nuclear durante un cierto tiempo y luego poco a poco vendrá la energía de fusión si todo se resuelve razonablemente. Y no hay muchas otras alternativas y mientras tanto tendremos que seguir explotando el gas y si encontramos una solución para que el carbón no tenga mucho impacto, pues el carbón mientras podamos. Gas hay también, para mucho gas, en principio, para muchas décadas, pero tiene impacto de CO2 también, o sea, eso está claro. Yo prefiero ser optimista y pensar que no va a haber una implosión energética, porque si hay una implosión energética, eso sí puede ser un desastre social enorme. Una implosión energética se traduciría inmediatamente en guerras mundiales automáticamente, porque unos tendrían y otros no tendrían y nos pelearíamos por lo que hay. Bueno, yo creo que alguien querrá cenar. Eso es. Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido realmente una experiencia preciosa. Voy a hacer entrega. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, cuando queráis. Gracias a todos.